Nosotros lo que sí habíamos acordado y necesitábamos que continuara en esa situación era el diálogo y ir sabiendo por dónde iban a ir las distintas situaciones que se fuesen dando, cosa que en estos últimos tiempos volvimos a reincidir en las situaciones lamentables que se dieron en momentos anteriores, en donde se dio una secuencia de anunciar algo a algún funcionario, nosotros pedir audiencia, no tener consenso de las medidas que se estaban trabajando, y luego tener que enterarnos por el boletín oficial. Esto hace que haya un proceso de enardecimiento de todas las bases, de donde los cuestionamientos uno no tiene cómo descifrarlos o despejarlos de primera mano, y tenemos toda esta situación en donde estas medidas son muy similares a las que se tomaron en el 2006 y que condujeron a un camino nefasto de desaparición de 12 millones de cabezas de ganado, de muchísimos productores, de 12.000 puestos de trabajo, de más de 100 frigoríficos cerrados, y la verdad que esto uno no lo quiere para el momento actual, si bien hay aspectos que nosotros coincidimos que deben avanzar, como es el troceo de la carne para que el empleado no sufra el peso que realmente tiene que llevar con la media res, y por otro lado, poder direccionar adecuadamente los cortes a los distintos lugares donde se requieren, ya sea exportación o mercado interno. Pero hay aspectos que nos dejan ahí muchas incertidumbres y por eso hemos comenzado un proceso de consulta interna y también de información a través del gobierno para ir cotejando y tener una disposición final al respecto. Bueno, no solamente por parte del gobierno y de la mesa de enlace, sino que la carne ha sido uno de los temas más hablados en el último año por lo que sucede en el mercado interno, por el encarecimiento, por un montón de cuestiones. Me gustaría que alguien que trabaja allí dentro nos pueda explicar mejor qué sucede con la carne, tanto en el mercado interno y cómo estamos respecto de las exportaciones en la actualidad. Bueno, hay una situación que debería ser de beneplácito, la cantidad exportada y el consumo interno, que no es que se va la carne afuera del país y quedamos sin abastecimiento, sino que hay un fuerte consumo interno sostenido, que obviamente tiene un componente inflacionario lógico que hace de que los precios vayan tendiendo a la suba, pero hay un equilibrio entre el consumo interno mantenido, sostenido, y la exportación. De cortes principalmente, cuota Hilton, que es un corte premium y que no es el más requerido por el consumo interno, y a China lo que es vaca de descarte, con cortes que no requieren habitualmente los consumidores internos, con lo cual se, la exportación a China permite renovar el plantel, tener un plantel muy activo en cuanto a porcentaje de preñez, y la cuota Hilton permite sacar un corte premium y dejar los otros cortes preferentes de la Argentina en el mercado interno. Entonces, entendemos de que esto es lo que se debe preservar, se debe incentivar a la producción, a tener mayor índice de preñez, a tener mejor peso de faena para lograr más kilos que haya en oferta tanto en mercado interno como externo, pero todas estas resoluciones últimas, si bien hay algunas cosas que pretenden sanear subfacturaciones o mercado negro, eso lo entendemos perfectamente y lo acompañamos, pero hay gran parte del contenido de las resoluciones que nos dejan más dudas que certeza, y eso es donde ponemos foco, mucho énfasis, y en estos días lo vamos a estar dirimiendo dentro de la comisión directiva
de Federación Agraria para tener contextualizado nuestra postura. Bueno, justamente hacia ahí iba a ir. ¿Cuáles son esas temáticas que van a dirimir y cuáles les van a expresar al ministro y, por supuesto, a todo su gabinete para poder salir adelante de esta situación un tanto engorrosa? Bueno, principalmente despejar el punto por punto. Ya digo, hubiese sido mucho mejor poder diagramar con quienes están en el gobierno alguna resolución o algún programa, y no hoy que nos expliquen qué es lo que decidieron por nosotros. La verdad que eso siento un mal precedente, pero no hace mella en nuestra voluntad de diálogo, en nuestra voluntad de generar los consensos para trabajar mejor. Lo que sí, que hay una fuerte advertencia desde las bases, que cualquier cosa que el gobierno diga deberá ser rápidamente corroborada, porque en primera instancia lo que ha sucedido es que hay en el ganado en pie ya ha sufrido unas bajas importantes, principalmente la vaca, y esto ya ha generado gran incertidumbre y un gran desaliento a la producción de nuestros productores. Sí, lo que se ve de manifiesto, por un lado, tiene que ver con el precio final en góndola para el consumidor, está encarecido, no sé si se debe en parte a la parte impositiva o en parte a los distintos eslabones de la cadena que están de intermediarios, y por otro lado, la imposibilidad de generar más producción para poder exportar. Esas como son las grandes dificultades que ustedes presentan y que se siguen sosteniendo en el tiempo y no se le encuentra un punto para salir adelante. ¿Hay algún tipo de solución para mejorar, por un lado, los precios para el mercado interno y por otro lado, aumentar la preñez y la exportación? Creo que las medidas restrictivas o regulatorias sí deben existir controles. Ahora, creo que los controles de AFIP, de aduana, no necesariamente deben requerir de una resolución para poder ponerse en práctica. Creo que eso normalmente se debería estar haciendo, y los estímulos es lo que falta, los estímulos, porque no es un plan a corto plazo. Son 3 años o 4 años de proyección desde que uno comienza a preparar un plantel hasta que tiene el novillo de faena, y eso es una proyección que si hoy se desincentiva vamos a tener un impacto muy fuerte a futuro, un impacto negativo en donde obviamente los cortes de carne en lugar es encarecerse más, y que en lo inmediato es un problema coyuntural de inflación que tiene que ver con todas las tarifas que están aumentando y que lamentablemente no se dice nada, pero es imposible desconectar la inflación que está sufriendo el combustible de todos los otros bienes, ya sea en este específico la carne o cualquier otro, y que esa inflación no solo la soporta el consumidor de carne, sino que la soporta el productor de carne en todos los demás rubros, en todos sus insumos, y que ahí es donde entre todos debemos poner foco para controlar esa situación, pero que entendemos claramente que no es la vía generar restricciones que desalienten a la producción. ¿Para cuándo se reunirían con el ministro? Bueno, eso está previsto para cualquier momento en estas horas, pero todavía no hemos recibido confirmación de parte de ellos. Y ahora sí, Carlos, antes de cerrar, me gustaría saber qué otros temas tienen en agenda como primordiales, tanto en Federación Agraria como en la Mesa de Luz. Bueno, nosotros venimos con una situación dentro de Federación Agraria donde día a día es más inminente poder hablar de arriendo, porque es una entidad que nació defendiendo
arrendatarios, y obviamente los arriendos hoy tienen mucho que ver con la posibilidad o no de producir, o del desplazamiento de sectores más, más pudientes, más concentrados, y para nosotros es un tema en la agenda. El tema semillas y el uso propio también es un tema que está en el tapete, y luego el financiamiento y el equilibrio de precios que tengan los productos que producen productores de distintos lugares, ya sea extrapampeanos o pampeanos, de economías regionales principalmente, con una gran carga de mano de obra, que por ahí están trabajando por debajo de los costos y se le hace insostenible esta situación, y nos preocupa mucho de que haya un equilibrio de precios, que ahí ya no es la carne, ahí ya no es la exportación, sino que es un abuso que hay en la cadena, y que realmente pedimos siempre de que haya una corrección para que las dos puntas, el productor reciba un precio digno y el consumidor pueda acceder dignamente a esos productos. Y por otro lado, la situación de emergencia, que no tiene un fondo como para asumir y afrontar las situaciones que tienen los productores, y un seguro integral que permita una mayor inversión con mayor garantía, mayor tranquilidad de parte del sector productivo, para que esta Argentina se dinamice y realmente genere el ingreso de divisa y la generación de empleo que necesita.